Presentado por Sport City, fans de tu salud. Estamos en nuestro segmento de entreno. Ya se encuentra con nosotros nuestro invitado de esta semana, el personal trainer Gino Ramírez. Gino, bienvenido nuevamente a la Red Fit. Un gusto tenerte en el programa, Gino, como siempre. Te agradecemos ahí mucho el tiempo. Hola, Jorge, gracias por llamarme aquí a estar aquí de nuevo. Muchas gracias, Gino. Como siempre, es un gusto tenerte dentro del programa. Te cuento que nos gustaría hablar dentro de nuestro segmento de entreno de esta semana. Quisiéramos hablar acerca del entrenamiento funcional, Gino. Quisiéramos abrir la plática hablando acerca de qué es un entreno funcional. Bueno, el entrenamiento funcional, la verdad que ese término se escucha tanto ahora Así en temas de ejercicio, de fitness. Y bueno, el entrenamiento funcional, la verdad que nace porque se habían dado cuenta, tanto en rehabilitación como en entrenamiento y como en el rendimiento deportivo, que el entrenamiento convencional, llamando convencional el cardio cíclico, como la carrera, las elípticas y ese tipo de movimientos, y el entreno tradicional de pesas, uso de máquinas, movimientos aislados, que no era la manera más eficiente de trabajar el cuerpo. Okay. Por ejemplo, un futbolista que va a patear un penal, ¿verdad? Y va a hacer ese movimiento, tal vez trabajar unas extensiones de pierna no iba a ser tan funcional, ¿verdad?, para ejecutar ese movimiento. Okay. Entonces empezaron a haber ciertos cambios en la mentalidad y en la forma de ejercitarse, y también a nivel de terapias. Ok, excelente. ¿Beneficios del entreno funcional, Jim? Bueno, tiene muchísimos beneficios. La verdad que utiliza más unidades motoras, esa es una característica que mejora también la coordinación de movimiento. Okay. A la hora que involucramos diferentes grupos musculares, diferentes planos de movimiento, eso necesita de esas conexiones neuromusculares. Por lo tanto, te va a ayudar muchísimo más a ese nivel de coordinación, de ejecución de movimientos, que el entrenamiento tradicional, cuando aislamos, no lo tiene. Ok, por ahí quizás se podría decir que te volvés un poco más ágil, Gino. Bueno, la agilidad se trabaja aparte, ¿verdad? Tendríamos que trabajar entrenamientos de agilidad, que la agilidad pudiera entrar dentro de un entrenamiento funcional, tomando agilidad, el concepto de agilidad como ejecución eficiente de cambios de dirección, ¿verdad? Ir para acá, luego moverte y hacer esas variantes sería el concepto de agilidad, que habría que trabajarlo específicamente, pero sí, esa conexión neuromuscular también va, por ejemplo, cuando querés levantar un garrafón de agua, ¿verdad? Es un movimiento que no es que sea tan fuerte, pero sí tienes que utilizar tus piernas, tu core, tus brazos para hacer cierto movimiento que si estamos acostumbrados solo a trabajar de forma aislada, el cuerpo no está eficiente para hacer ese tipo de movimientos. Aquí es en donde vienen unos de los beneficios del entrenamiento funcional. Su producción de colágeno también, por esa variación de movimientos, se produce más colágeno a nivel de tejidos. Por ahí quizás te ayuda en tus actividades diarias, Gino, por ahí el bajar las bolsas del súper, del carro y llevarlas a la casa. Es un ejemplo muy común que se pone. Sí, te ayuda mucho. Otro beneficio es que te ayuda a prevenir lesiones, por ejemplo, en esas actividades del día a día. ¿Verdad? Fue parte del concepto que se utilizó, reproducir los movimientos que nosotros utilizamos en el día a día. El ejemplo que te ponía, levantar el garrafón de agua, levantar las cosas del súper, sacarlas del baúl del carro, llevarlos a una alacena. Todo eso te ayuda a hacer más eficientes esos movimientos. Claro que sí. Ok, hablemos acerca del equipo que necesitas para este tipo de entreno, Jim. Ese punto me parece interesante, el equipo. Creo que ahorita hay una tendencia a caracterizar el equipo con lo que es funcional. Incluso en muchos gimnasios ves que dice funcional, clase de funcional, porque en vez de mancuernas es kettlebells. Y eso no es el entrenamiento funcional en sí. El entrenamiento funcional es el enfoque del ejercicio, cómo vas a integrar planos de movimiento y ejecución. De hecho, una característica es que no son pesos máximos, utilizamos peso submáximo, ¿verdad? Esa es una característica, y el equipo puede ser sin equipo, con mancuernas, con ligas, con kettlebells, con lo que podamos, con piedras, con una silla, con la mesa, porque no es cuestión del equipo. Ese tema muy interesante, porque sí, veo que hay mucha confusión con eso, o incluso hay mucha confusión también con que unen ejercicios.
una sentadilla con un curl de bíceps y eso ya es funcional. O que también lo funcional va a la intensidad. Que sea sacada de jugo no quiere decir que sea funcional. De hecho, podemos hacer una sesión muy básica o sencilla, pero integrando el concepto de funcional. Y tal vez aquí vale la pena mencionar que una de las características que tiene es la integración de planos de movimiento y la integración de diferentes tipos de movimiento. Por ejemplo, en una posición inicial, como empezamos supongamos un curl de bíceps, que lo acabamos de mencionar. Un curl de bíceps, por lo general, las personas están con los pies al ancho de la cadera, están parados en una posición neutra, pero si variamos esa posición inicial, no sé, tal vez estamos hincados, tal vez estamos con un pie adelante y uno atrás, tenemos un pie sobre una banca, que tal vez puede ser, por ejemplo, el ejemplo que ponías de sacar las bolsas del súper. Quizás en algún momento te parqueaste y hay una grada y tienes que subirte y tienes que estar con un pie arriba y ahí tienes que sacar las bolsas del súper. Entonces, todas esas variantes son lo que va a hacer eficiente tu entrenamiento funcional. No es cuestión de equipo ni es cuestión de intensidad, sino de ejecución de movimientos. Ok. ¿Se podría o es recomendable que la gente varíe sus entrenos, Gino? O que si vas a optar por esta opción de un entreno funcional, pues dediques el 100% de tus entrenos a este tipo de entreno? Yo soy de la idea que lo mejor es variar tus entrenamientos. El entrenamiento funcional yo te diría, sería indispensable que lo hiciéramos todos porque es lo que realmente nos va a ayudar a mejorar nuestra condición para el día a día. Pero también es importante enfatizar ciertas sesiones en tu entrenamiento metabólico o entrenamiento cardio, si le queremos llamar de alguna manera, en tu fuerza. Los entrenamientos tradicionales, muchos entramos como en eso, no, es que esto es mejor que esto y esto es mejor que el otro. Y no, el entrenamiento tradicional, lineal, aislado, tiene sus beneficios, ¿verdad? Y es bueno hacerlo. Tal vez el problema es irnos a los extremos, no hacer solo lineal, que suele pasar que en el gimnasio vemos rutinas aisladas, pecho, bíceps, tríceps, y buscar la manera de integrar. Entonces, equilibrarnos, ¿verdad? Si alguien tiene cierta prioridad, por ejemplo, tal vez supongamos una persona de 60 años que nunca ha hecho ejercicio, por supuesto que la mayoría de sus entrenamientos pueden ir hacia lo funcional, generando un poco de fuerza. Alguien que quiere competir en fisicoculturismo va a hacer su entrenamiento 99% lineal, aislado, pero siempre le vendría bien meter un poquito de entrenamiento funcional. Ok, siempre surgen este tipo de dudas en la gente, Gino. Cuando hablamos de entreno funcional, en este tipo de entreno también trabajas ciertos grupos musculares o todo el tiempo cuando haces una rutina de entreno funcional, trabajas todo el cuerpo. Fíjate que por lo general trabajas todo el cuerpo porque el objetivo es integrar, ¿verdad? El entrenamiento tradicional busca pesos casi máximos, un 80% a máximos, aislando, ¿verdad? De hecho, la máquina, por ejemplo, usas una máquina de press de pecho, lo que hace es tener el rango preciso para que solamente trabaje tu pecho y buscan aislar todos los otros músculos. En el entrenamiento funcional buscas lo opuesto. Lo que buscamos es integrar a través del movimiento. Entonces, a la larga no estás enfatizando un grupo muscular. Yo te diría que un consejo puede ser que veamos el patrón de movimiento. Por ejemplo, un movimiento de empuje versus un movimiento de jalar. Pero puedo jalar. No es lo mismo hacer un remo, por ejemplo, aislado en una máquina con una pechera y que solo hago el remo, a que me ponga a jalar en un movimiento más funcional, en una tracción donde estoy haciendo alterno, por ejemplo, jalando algún objeto, o donde en el jalón has visto cómo arrancan las motosierras, por ejemplo. Ese puede ser un movimiento más funcional, en donde tus piernas estén en otra posición inicial, con una liga, o incluso extendiendo tu brazo, integrando más movimientos. Entonces no te vas a enfocar solo en la espalda, sino en el patrón de movimiento que va a involucrar toda tu línea posterior, tu rotación desde los glúteos. Correcto. Y vas a integrar más movimientos. Entonces ya deja de ser aislado y vas a integrar un patrón, empujar, levantar, agacharte, todo lo que va hacia la sentadilla. Entonces puede ser una buena manera de enfocar la sesión.
Ok, excelente. Pues súper interesante el tema de esta semana, Gino. Como siempre, te agradecemos ahí el que compartas tus conocimientos con toda la gente que nos ve y nos escucha. Si nos pudiera recordar cómo apareces en redes sociales, Gino, Claro para que sí. las coloquemos ahí en pantalla. Aparezco como Soy Gino Ramírez en las principales redes, Instagram, TikTok, y ahí generando contenido siempre, y cualquier cosa, pues estamos ahí siempre para apoyarles. Súper, ahí la vamos a estar colgando en pantalla. Como siempre, Gino, un gusto. Gracias, Jorge. Un placer. Este fue nuestro segmento de entreno. Continuamos con más. Presentado por Sport City, fans de tu salud.